misma mesa pudimos estar los gremios de taxis, en otro lado las plataformas tecnológicas en sus distintas versiones, las autoridades y expertos. Y estuvimos largas 6 sesiones discutiendo cuál era la mejor opción, viendo lo que pasaba en otros países, esto es un fenómeno mundial. Y como siempre lo digo yo, hubo un consenso absoluto en una sola palabra, que fue hay que regular. De modo tal de que era necesario regular porque las personas también nos reclaman tener alternativas. Pero también, en justa medida, los taxistas nos dicen, nosotros tenemos nuestro cupo, hacemos nuestro servicio y por ende... Que claro que les cuesta también todo el tema de los permisos. También, pues entonces eso está dentro del marco del mercado privado, digamos, pero evidentemente uno tiene que considerarlo. Entonces nosotros concluimos que había que nivelar la cancha hacia arriba, que teníamos que ponerle requisitos a las plataformas, pero también a los taxis. Ministra, pero usted dijo que el paro de los taxis el otro día, la movilización que terminan bloqueando el aeropuerto, no tenía ninguna razón de ser, no se justificaba. ¿Por qué? Así es, porque como ya les comento, tuvimos un diálogo abierto, tuvimos esa sesión en el Senado. Sí, pero ellos no opinan lo mismo. Yo acá los entrevistamos, ¿te acuerdas, Sebastián? Y decían, no, que la ley está ahí, no pasa nada, hace más de un año, el gobierno no le pone urgencia, lo cual después supimos que sí tiene suma urgencia, y estaban como muy frustrados. Ahora, ustedes, el análisis que hacen es que son algunos, solamente sindicatos, representan a todos los taxistas, encima hay 4 personas que están detenidas ahora por la ley de seguridad del Estado, o sea, se convirtió en un tema complejo para ustedes. No, por supuesto, estos temas son siempre complejos de abordar, pero uno tiene que hacerlos en forma integral. Para ser muy clara, cuando la presidenta me nombró como ministra de Transporte, eso fue un día 14 de marzo. La primera reunión que yo tuve con agrupaciones fue con los gremios de taxi, el 15 de marzo en la mañana. Y ese día ellos me pidieron a mí que pusiéramos suma urgencia al proyecto de ley, cuestión que materializamos desde ese mismo momento a partir de marzo. Semana a semana, martes a martes, la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, que es el lugar donde está radicado el proyecto de ley y que yo agradezco además la disposición de todos los diputados que transversalmente cada martes discuten el proyecto, nos pidieron audiencia, todos los gremios nuevamente, las plataformas. Tuvimos 12 sesiones, martes a martes, y luego se votó en general y se aprobó el proyecto de ley en general. Y ahora los mismos gremios nos dicen, a nosotros nos gustaría incorporar modificaciones. Se presentaron más de 100 modificaciones, indicaciones en el concepto técnico, y ahora la estamos analizando una por una, que es lo que corresponde. ¿Pero por qué entonces hacen este paro? ¿Cómo se explica? ¿Cómo interpretan ustedes esto? ¿O no llega a las bases o quieren presionar? ¿Qué lectura hacen? Bueno, nosotros la verdad es que lo que hacemos como gobierno, como Ministerio de Transporte, es mantener el diálogo formal donde está radicado hoy día el tema, que es en el Congreso Nacional, y por lo mismo nosotros entendemos que no había ningún fundamento para tomar una medida de esa naturaleza, que por lo demás está fuera del margen de la normativa y que, digámoslo con toda claridad, tiene 2 hechos concretos que lamentar. Uno que está siendo investigado por la justicia, que hizo relación con el fallecimiento de este turista brasilero, y por otra parte otro hecho también investigado que tiene que ver con el bloqueo. Y aquí me quiero detener un segundo. Cuando uno programa un viaje, sea en un bus, en el metro o en el transporte aéreo, uno se planifica, uno tiene obviamente que hacer muchas cosas, y el nivel de afectación que hubo ese día a esas personas que veíamos caminar, hizo calor, habían personas de la tercera edad, evidentemente uno no tiene que lamentarlo. Claro, ahora, eso no tiene ninguna justificación, por supuesto, pero el gobierno dice, ya la pregunta que uno podría hacerse, ¿por qué se demoraron en intervenir? ¿Cuántas horas estuvieron ahí bloqueando? Varias. Bueno, nosotros obviamente estamos en coordinación, este era un tema que ellos habían solicitado, una autorización a la Intendencia, por lo tanto... una vez que ya estaba bloqueado el aeropuerto. Ahora, es complejo sacar 120 autos que están botados ahí, no es tan simple. Claramente es una situación que es compleja, Carabineros actuó, lo hizo obviamente en coordinación con los demás organismos del aeropuerto, pero si ustedes lo piensan, en cualquier aeropuerto del mundo en general, se produce una entrada que es unilateral, que no hay opción de generar salidas, y por lo tanto el efecto del bloqueo se multiplica si vemos que en pocos minutos se produjo ese atochamiento. Pero tampoco es tan normal que tenga solo una vía de acceso el aeropuerto. No, te dicen en otro aeropuerto del mundo, en otro aeropuerto del mundo hay otras fórmulas para poder llegar hasta la zona de los embarques. No es tan único esto de que sea un acceso exclusivo el que tenga el aeropuerto. Miren, la verdad es que yo trabajé más de 4 años en el tema aéreo y precisamente me tocó revisar todos los planes maestros en función de aeropuerto, y este es un tema que es bastante frecuente que sea así, lo quiero mencionar, digamos. No digo que esté bien o mal, digo que es frecuente que sea de esa forma. Ahora,
proyectemos hacia adelante el tema. ¿Qué va a pasar con esta ley? ¿Qué son los aspectos fundamentales? ¿Qué va a pasar? ¿Se le va a complicar la pista a las aplicaciones? ¿Van a quedar en igualdad de condiciones con los taxistas? ¿De todas formas va a haber desigualdades? ¿Cómo esperan y cuáles son los aspectos más importantes que tiene este proyecto que ustedes llevan largo tiempo discutiendo? Bueno, la verdad es que este proyecto de ley lo que hace efectivamente, y como su nombre lo indica, es modernizar el transporte. Y yo lo mencionaba en términos simples como poder nivelar la cancha hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Las plataformas están haciendo transporte público de personas. Son contactadas, trasladan a una persona de un lugar a otro, que es un concepto general de la definición. Por lo tanto, es lógico que lo tengan que hacer con licencia profesional, al igual que lo hacen los taxistas. Por lo tanto, también es lógico que tengan que cumplir con requisitos técnicos, por ejemplo, la revisión técnica que debe hacer, el seguro obligatorio de accidentes y todos aquellos aspectos que se exigen al transporte público deben estar presentes también en los vehículos que prestan estos servicios. Tengo entendido que ya existen fiscalizaciones que se han realizado de parte del Ministerio de Transporte, ¿verdad? En Santiago y también en otras ciudades del país. Nosotros tenemos un programa de fiscalización, cuyo trabajo obviamente agradecemos a diario a nuestros inspectores que realizan diversas tareas, y una de ellas se denomina controlar la informalidad, que son precisamente aquellos vehículos que no tienen la autorización del Ministerio de Transporte. ¿Y qué pasa con esa fiscalización y cuando encuentran a un taxi Uber? ¿Qué hacen ustedes? En esos casos lo que hay que realizar primero es la constatación obviamente de la infracción, se cursa un parte, va al juzgado de policía local competente, que obviamente tiene que ser cancelado ahí, y cuando existe capacidad y se puede realizar, se retira de circulación ese vehículo, porque estamos frente a una falta grave, reitero, por la seguridad del pasajero, porque ese pasajero puede, aun cuando no lo sabe, estar desprovisto, digamos, de una protección. ¿No va a seguir siendo más fácil ser chofer y conductor de Uber o Cabify versus ser taxista? No, la verdad es que los requisitos, la idea de nuevo es que se equiparen, que haya un requisitos similares. Por ejemplo, el proyecto está incorporando... Los taxistas tienen que pagar un cupo que es altísimo, que es muy caro, que cuesta hoy por hoy cerca de 10 millones de pesos. Por eso la propuesta nuestra plantea que aquellos que presten servicios a través de plataformas tengan que cancelar un valor por la prestación de su servicio. ¿A la empresa o al Estado? Ese es un valor que se va a pagar a un fondo, conforme está previsto hoy día en el proyecto de ley, y ese fondo puede ir en directa retribución de un mayor uso de tecnología por los mismos taxis, de un mayor modernidad en el transporte público. Por lo tanto, es algo que retroalimenta el mismo servicio de taxis. Rodrigo Pino nos escribe con el hashtag Cooperativa Conversa, dice: ¿por qué mientras se estudia la legalización de las aplicaciones no se les prohíbe funcionar si son ilegales? Es lo que plantea Rodrigo. ¿Están prohibidas? A Rodrigo Pino Tapia, somos ahí coincidentes en el segundo apellido, es contestarle con toda claridad. Hoy día están prohibidas esas aplicaciones, va a ser súper jurídica, digamos, artículo 9 de la ley 19.040, y por eso estábamos comentando que esa es la infracción que se cursa en mérito de ese artículo y de las demás disposiciones legales vigentes. Se cursa un parte, como todos lo conocemos en lenguaje coloquial, y incluso ese vehículo se expone a ser retirado de circulación. Ahí también, gracias en todo caso. Yo pido ahora un auto y llega en 5 minutos aquí a la puerta de la radio. Es que esto ocurre como todas las fiscalizaciones. Uno no puede tener un fiscalizador por auto, eso es imposible. Por eso es que hay que entregar la información, que los usuarios con conocimiento de causa vean y opten por la mejor opción. Nos pediría a todos que ojalá no usáramos para no alimentar estas plataformas, no las usaran. La verdad es que no corresponde realizar un pedido formal, ni mucho menos. Lo que sí yo digo es informo, y como autoridad informo, que los autos que están autorizados hoy día para prestar el transporte público son los taxis que están inscritos, que tienen un sello y que por lo tanto son fácilmente reconocibles. A propósito, justamente de lo que nos escribe Cristian Ponce, dice: ministra, ¿cuándo se inaugura la línea 6 del metro? Yo quería pasarme al tema del metro. La última vez que hablamos dijo septiembre, ya llegamos. Claro. Saca. Lo pongo ahí en la mesa, ¿no? Lo dejo boteando, dices Claro. tú. Está bien, está bien. No sé, miren, yo si dije septiembre podríamos buscar la grabación, porque yo siempre he dicho que vamos a poner en marcha la línea 6 del metro cuando esté apta y plenamente comprobado que está en perfectas condiciones. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente estamos en una marcha blanca. Los trenes ya están corriendo, los trenes ya están circulando. Exactamente. Pero tenemos que probar todos los sistemas. Recordemos que la línea 6 del metro, que fue anunciada en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que obviamente se continuó en el periodo del gobierno anterior del expresidente Piñera y que hoy día vamos a materializar,
materializar, es una línea 6 que tiene alta tecnología. ¿Voy a poder ir a las fondas del Estadio Nacional en metro? Se va a poder ir a las fondas quizás a partir del próximo año. O sea, después del 18, Lo más entonces. importante, además, a los partidos, miren qué importante es esa estación en el Estadio Nacional. Absolutamente. Es un punto que nos convoca a todos los que nos gusta el deporte, que nos gustan las fondas. La verdad es que es un orgullo, va a ser poder contar con esa estación. Ministra, está la nueva licitación que volvió a entrar a Contraloría, ¿no es cierto? Las multas van a aumentar para el caso de que estas empresas no cumplan bien con los contratos, del 3 al 7%, en fin. ¿Va a alcanzar esta nueva licitación a estar lista antes de que termine este gobierno? Bueno, nosotros hemos dicho que este ha sido un largo proceso, esto no se está haciendo ni a la rápida ni nada, los equipos técnicos llevan más de 2 años y medio trabajando seriamente en esta propuesta. Quiero además transmitir que como nunca se ha hecho un proceso abierto y ciudadano, con participación pública y consulta pública. Y por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue reingresar las bases luego de realizados los ajustes formales indicados por Contraloría, resueltas algunas dudas que se plantearon. Nosotros también hicimos cambios y a partir de ¿qué eso... están pidiéndole ustedes en la licitación? ¿Qué es lo que exigen en estos contratos? ¿Qué buscan, digamos, para que sea así una buena empresa, con buenos buses, funcione bien? Bueno, lo que nosotros primero dijimos, nos vamos a hacer cargo, porque muchos dijeron, no nos olvidemos, incluso hasta hoy día me dicen a mí, ¿por qué no prorrogamos? Prorrogar por 8 o 10 años tendría un costo de $3.000 millones y no solo eso, postergamos la entrada de nuevos buses de mejor calidad de servicio. Entonces, ¿qué trae esta nueva licitación? Primero, incentivos adecuados en los contratos para que estos se cumplan a cabalidad y que aquellas empresas que lo hacen bien reciban su remuneración, pero aquellas que no lo hacen bien, sea porque no cumplen frecuencia, regularidad, que son estos trencitos, tampoco la calidad del vehículo, muchos nos dicen, los vehículos están con problemas graves. Hasta con gotera los días de lluvia. Hasta con gotera. Atención de usuario, que es tan importante. Todos esos aspectos hoy día, en general, para ponerlo en macro, tienen un descuento que llega a un techo de un 3%. Y nosotros lo estamos subiendo a un 7,5%. Sí. Primera característica. Segundo, le estamos dando un bono solo a las empresas que lo hagan bien, 10%. Solo el que cumpla con esos indicadores que he mencionado. Y tercer lugar, las multas no es que vayan a aumentar, es que no va a haber tope. ¿Pero cuándo va a estar esto licitado? Bueno, nosotros esperamos hacer el llamado a la brevedad. Apenas Contraloría tome razón, nosotros publicamos el llamado a licitación. ¿Y cuánto se demora más o menos? Bueno, la verdad es que a mí no me gusta poner plazo. La Contraloría es un organismo autónomo, independiente del Estado. Pero supongamos que Contraloría ya sale de ¿Cuándo vamos a tener más o menos resuelto el tema? O sea, les quiero plantear que cuando Contraloría nos diga a nosotros, tomado razón, nosotros nos demoramos 3 días en publicar el llamado. Ya, y de ahí, más o menos por experiencia, ¿cuánto se demoraría en aprobar una licitación? Ahí el paso que sigue es que cada uno de los oferentes prepare su oferta, y ahí es muy importante. Nosotros en el mes de junio hicimos una convocatoria a todos los interesados, fueron más de 200 personas, a una reunión en la que les contamos el contenido técnico. ¿Para qué? Para que pudieran empezar desde ya a preparar la licitación. Segura que ya están listos, o sea, están esperando el llamado. Están esperando el llamado, pero ¿cuánto se demora la autoridad en licitar y en poner, podamos ver buses nuevos? ¿Cuándo van a estar los buses nuevos? Esa es la pregunta. Bueno, los buses nuevos van a estar claramente, si vamos todo en tiempo y forma, el próximo año. El próximo año. O sea, usted como ministra no los va a alcanzar a ver. Los voy a alcanzar a ver, pero no como ministra, sino como una ciudadana que usa el transporte público como lo hago hoy día también. ¿Ministra implica solamente renovación del parque o también cambios en la malla de recorrido? También hay ajustes en la malla de recorrido muy importantes. No tan sustanciales, ¿no? ¿O sí? No sustanciales desde el punto de vista que no se produce una alteración general del sistema, pero sí nosotros hemos escuchado, por ejemplo, por poner solo un caso, fuimos a la Municipalidad de Cerrillo, estuvimos con sus vecinos, dijimos, ¿qué es lo que necesitan? Y nos dijeron, ministra, tenemos que solucionar, entre otros, el servicio I-18. Entonces nosotros dijimos, muy bien, vamos a ver cómo lo arreglamos en las bases, pero también aquí y ahora. Y ahora en octubre vamos a modificar el servicio I-18 para dar respuesta a esos ciudadanos. Entonces aquí no solo son las bases, sino también el trabajo que hoy día estamos haciendo por esas mejoras. Eso implica, usted lleva mucho tiempo en el ministerio, independiente de ser ministra. ¿Esto implica que el servicio efectivamente ha mejorado en cuanto a su cobertura, no independiente de la máquina, porque eso lo dejamos afuera? Porque un reclamo que se hacía hace algún tiempo atrás era que no se leyó bien los recorridos y que había mucha gente que se quedó sin micro. ¿Efectivamente mejoró o nos terminamos acostumbrando al servicio del Transantiago? La verdad es que la lógica, evidentemente, del Transantiago era una originalmente, que no es la misma ahora, 10 años después. La lógica del troncal alimentador ha tenido varias variables, pero qué duda cabe que el metro es el eje estructurante. Si eso nadie lo va a discutir. Y frente a eso es que la
la presidenta ha anunciado además la construcción de la línea 7 del metro. Sí. Porque a mí cuando me preguntan cómo se soluciona el Transantiago, yo digo el Transantiago se soluciona también con más líneas de metro, y por eso es que en conjunto la presidenta nos dio la instrucción y estamos trabajando para esa nueva línea 7 del metro. Y los buses tienen una lógica evidente de alimentar, pero también de hacer recorridos más largos cuando las personas lo requieran. Y esos cambios los estamos haciendo ahora en los distintos programas de operación y también vienen en las bases de licitación. ¿Mejoramos o nos acostumbramos entonces? No, yo creo que nosotros definitivamente hemos mejorado, hemos disminuido los índices de emisión de ruido, hemos disminuido los contaminantes, la seguridad, nadie se acuerda, pero nuestros amigos conductores que nos ayudan todos los días a tener un mejor transporte, hoy día están mucho más seguros porque no reciben dinero en efectivo. Entonces hay cosas además adicionales que han ido mejorando. Estamos conversando con la ministra de Transporte, Paola Tapia. No sé si usted vio algunos buses de la empresa Express Alsacia que tienen inscrito ahí que dicen que esté alerta, dice ministra alerta. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que hoy día en la mañana, de hecho, unos conductores en una pauta de prensa que estábamos anunciando la campaña del 18 de septiembre, me plantearon que tenían una serie de inquietudes respecto del proceso de la próxima licitación. Alsacia y Express son dos empresas que hoy día operan en el sistema de transporte público, cuyos contratos terminan el próximo año y nuevamente lo que corresponde es licitar. Y por eso es y ellos podrían tener alguna inquietud conforme me lo plantearon, pero yo lo primero que les dije es una sola palabra, no, respeto. Yo la verdad es que lo digo, y ni siquiera lo digo como mujer, a partir de las cosas que en algunos casos los buses decían. Lo digo como ministra, como autoridad, pero por sobre todas las cosas como persona. Yo creo que el lenguaje de cómo uno va construyendo las políticas públicas, el lenguaje no solo de los conductores, el lenguaje entre autoridades con los parlamentarios debe tener un sello que es el de respeto. Cuando ellos ven que hay trabajo detrás, cuando hay equipos técnicos serios que llevan varios años trabajando en este proceso, la verdad es que el respeto es la base sobre la cual yo puedo conversar. Ministra, de modo tal de que la invitación está abierta, las empresas saben que en igualdad de condiciones podrán participar y que nosotros obviamente aplicaremos todo el rigor de la ley para toda la evaluación y lo que corresponde. Déjeme volver un segundito a los taxis, pero es a solicitud de los auditores que nos han escrito bastante. Luis Palma, por ejemplo, dice: no más miedo a usar taxi amarillo, no más taxímetros adulterados ni estafa al turista. Cuentas claras conservan la amistad. Francisco Pérez dice: existe cantidad de radiotaxis en Santiago y no son por lindos, sino que porque los taxistas no dan en el ancho y hay mal servicio. Pepis nos cuenta una historia de una amiga que fue secuestrada porque al chofer no le gustó el recorrido que ella haría, por eso optó por, y uno termina optando por otras alternativas. Hablamos de la fiscalización a las aplicaciones y a los vehículos de esas aplicaciones. ¿Qué pasa también con los taxistas? Hay hartas críticas al funcionamiento del sistema de taxi, que cuesta que el gremio se haga cargo, de acuerdo a como uno ha escuchado a los voceros y a las personas que están a cargo de los movimientos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede forzar a que mejore el servicio de taxis aquí en Chile? Ajá. Cuando yo dije recién que íbamos a nivelar la cancha hacia arriba, también estamos pensando obviamente en los servicios de taxi. Y concretamente a propósito de las consultas que nos hacen los auditores en el tema de taxímetros adulterados, este mismo proyecto de ley, el mismo proyecto de ley que moderniza el transporte, establece sanciones mucho más graves para los taxistas que adulteran el taxímetro. Segundo tema, cuando cometen algún delito, abusos sexuales u otros de otra naturaleza, esa misma ley que estamos discutiendo en el Congreso Nacional dice que tanto los conductores de taxis como de plataformas van a estar inhabilitados de seguir conduciendo esos vehículos si incurren en algunos de esos delitos. Ahora, ministra, también nos pregunta, por ejemplo, Vicente Bugueño dice, ¿y las regiones? Siempre cuando se hacen todos estos anuncios, los de regiones dicen, bueno, ¿y nosotros qué? Claro, pero con el tema de los taxis es nacional. El tema de los taxis es nacional y me gustaría contarles también a nuestros amigos de regiones, porque también hay muchas veces que no tenemos la oportunidad de venir aquí a la cooperativa todos los días. Yo feliz vendría para informar lo que estamos haciendo. Este 5 de septiembre se cumplieron 8 años de la primera ley de subsidio al transporte público en nuestro país, que fue aprobada en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Muchos podrán decirnos a nosotros, bueno, el Transantiago no funcionó bien en un comienzo, hoy día cuesta, pero va mejorando de a poco. Y yo les digo que el Transantiago fue una tremenda oportunidad para las regiones, porque gracias a eso se generó esta ley de subsidio, en base a la cual hoy día entregamos más de 800 servicios, favoreciendo a más de 5 millones de personas en total en regiones. ¿Con qué? Con rebajas de tarifa. ¿Con qué? Con rebaja de tarifa adulto mayor, por ejemplo, en zonas rurales y zonas aisladas. Nosotros tenemos una política pública de rebaja adulto mayor. Lo que sucede es que hemos comenzado por aquellas zonas que son más difíciles de acceder.
Ministra, yo transporte escolar gratuito también, y otra serie de beneficios que se cancelan, que se pagan con ese subsidio regional. La ministra, por supuesto, muestra todos los avances, todo lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Informar. ¿Alguna autocrítica? Por supuesto, todas las del mundo. Lo dije recién a propósito del Transantiago. Y yo le he dicho, uno humildemente tiene que reconocer que hemos aprendido que las políticas públicas en nuestro país se tienen que hacer, una palabra, gradualmente. Eso es algo que hoy día está instalado. Cada vez que tú vas a hablar de educación, de salud, del tema que sea en el Congreso, todo es gradual. ¿Qué otra autocrítica? Obviamente tenemos que seguir mejorando el Transantiago. Hay muchos desafíos por delante. Pero usted tiene un gran logro, ¿eh? Que es haber, bajo su administración, haber bajado la evasión en el Transantiago. Que es un dolor de cabeza. Eso. Claro, así llegó la ministra y yo dije, es que es mujer, por eso lo logró. Está bien. Y bajó la evasión, pero todavía es un problema, ¿verdad? Así es. La verdad es que yo lo dije, me acuerdo cuando me entrevistaron al salir de La Moneda y todos me decían, bueno, la primera ministra mujer que se hace cargo de una cartera como esta, y me preguntaron, ¿qué vas a prometer? Y yo les dije, voy a prometer una sola cosa, que es trabajar arduamente, porque la verdad es que fui educada así, no lo sé, yo no conozco otra forma que no sea hacer las cosas con pasión, con energía, con ganas. En esa misma línea, la evasión no es un tema popular, pero había que hacerse cargo en forma mucho más, a mi juicio, fuerte, digamos, y no solos. Esto lo estamos haciendo junto con los concesionarios, lo estamos haciendo junto con las personas, informándoles también la importancia de pagar. Estamos desarrollando un plan integral que incluye en esta última fase una etapa que es una campaña que invito a todos a poder revisarla. La página web es www.quesuenetuvip.cl, y a propósito que estamos en la radio, es una campaña a través de mensajes de cantantes urbanos. A los cuales le hemos pedido que le pongan letra al mensaje que queremos transmitir, que es la importancia de pagar. Y ya tenemos 3 finalistas, hoy día es el último día para votar. Mañana elegimos cuál es la canción que nos va a representar para dar el mensaje de la importancia de pagar. ¿Esos cantantes urbanos son los cantantes que suben a las micro? Así es, se hizo una selección entre en general personas que cantaban en los buses, en otros lugares públicos. ¿Hay algunos autorizados y otros no? Hoy día están todos autorizados. La ley de tránsito fue modificada en la época del Transantiago. Todo, y para los buses hoy día pueden acceder todos los cantantes que estimen pertinente. Existe ahí entonces una facultad que está establecida por ley. ¿Y el tema de los vendedores ambulantes que suben a las micro? También ahí hay un tema también que tiene que ver un poco con las autorizaciones adicionales. No tienen que tener una autorización de transporte, tienen que cumplir con la normativa general, pero eso también, cumpliendo esas normas, está autorizado. Héctor Riquelme, para las regiones cambiaría mucho la locomoción si se empezaran a usar tarjetas, dice él desde Valparaíso. Muy bien, yo soy de Valparaíso, soy de la 5ª región, y claro que sí, pues por eso es que estamos licitando el Transantiago. ¿Y qué tiene que ver? Me dirán ustedes, que en Chile no se hacen licitaciones hace 10 años. Entonces, es importante dar la señal que sí, como autoridad, somos capaces de levantar proceso de licitación, concursal, competencia, eso es lo que queremos. O sea, podría llegar un mejor servicio. ¿Una VIP a regiones, por ejemplo? Por supuesto que van a llegar las VIP, y esa es la idea. Y por eso tenemos que además preocuparnos de la evasión, porque cuando llega la tarjeta puede llegar la evasión, entonces hay que ir dando las señales adecuadas. ¿Una de telecomunicaciones? ¿Qué pasa con el proyecto de televisión digital? Nos compramos los televisores modernísimos, fantásticos, y ahí estamos bien, gracias, todavía con señales experimentales. Varias alternativas para la televisión digital, efectivamente, utilizar los nuevos televisores. Nosotros estamos trabajando con el Consejo Nacional de Televisión para efecto de desarrollar los concursos correspondientes. En regiones tenemos muchas señales experimentales que se están probando. Probamos, por ejemplo, la Copa América Confederaciones, la Copa Confederaciones luego, y por ende seguimos avanzando en eso dentro de los plazos que tenemos establecidos. Así es. Que va igual. Claro. ¿No? Porque hay que desarrollar los concursos. ¿Qué quiere que hagamos así? No hemos demorado una década, ministro. No, está bien, pero cada gobierno ha tenido sus compromisos y los ha ido cumpliendo como corresponde. ¿No nos va a terminar pillando el plazo del apagón? No, nosotros esperamos que no sea así, 2020, y nuestros equipos están trabajando para eso en conjunto. Como digo, aquí hay un rol muy relevante también del Consejo Nacional de Televisión. Ahora, ministra, volviendo ahora a lo inmediato, vienen los planes especiales para las salidas masivas por las fiestas patrias. ¿Qué va a hacer? ¿Algo le toca al Ministerio de Transporte en este tema? ¿Van a fiscalizar los terminales de buses? Que todos los años vemos el mismo cuento, parece una no sé, vuelve lo mismo, los mismos problemas, los buses piratas, en fin, todo eso. ¿Cuál es su plan para este año? Bueno,
Primero que nada, tenemos que decir que acabamos de lanzar una campaña de seguridad, porque es muy importante transmitir el mensaje en estas fiestas patrias, en que vamos a tener 5 días y contamos desde el viernes al martes, para obviamente disfrutar en familia, pero también para hacerlo en forma responsable. En el año 2016 fallecieron solo en esos días de fiestas patrias 37 personas, 721 lesionados. Esos no son números, son personas. De modo tal de que acabamos de lanzar esta campaña en la que ponemos hincapié desde la visión de las víctimas de accidentes de tránsito. Nos acompañó Martín, un joven de la región del Maule, que comentó su experiencia de vida. Él perdió a su mamá en un accidente de tránsito y la persona se fugó y aparentemente iba bajo los efectos del alcohol. Entonces lo que queremos transmitir primero como pilar fundamental del Ministerio es el llamado a la seguridad, al autocuidado. No nos confiemos, no solo cuando conducimos, sino cuando caminamos, cuando vamos en la bicicleta, etcétera. Eso va a estar disponible a través de las redes sociales y en televisión desde el 13 al 19 de septiembre. Segundo lugar, fiscalización. Muy bien, tenemos que fiscalizar, tenemos que hacerlo siempre. Con nuestros equipos, entonces, vamos a estar principalmente en terminales y en carretera, fiscalizando las condiciones técnicas y de seguridad de los vehículos, que es obviamente lo que está dentro de nuestro ámbito. Y tercer lugar, vamos a implementar servicios especiales en las regiones, en los lugares donde se ubican las fondas, ¿cierto? Por ejemplo, en Valparaíso, que nos escribía nuestro amigo ahí, en el Parque Alejo Barrio, Playa Ancha, en Sausalito, aquí en Santiago vamos a tener un plan con los servicios de Transantiago más el metro. Ministra, todos los años se repite también el mismo cuento de que aumentan los pasajes. Para la fiscalización de los pasajes. Claro, nunca se ha logrado demostrar si hay colusión o no entre las empresas. No se sabe si el valor es el caro o cuando te dicen, no, si el anterior estaba con 300% de descuento, que es como una chiva al final de cuentas. Bueno, por eso también de nuevo el llamado a las personas es a comprar sus pasajes con antelación, a planificar su viaje. Nosotros como Ministerio de Transportes no regulamos, no tenemos la atribución, no se ejerce así de regular la tarifa de los servicios. Es tarifa libre, la prestan las empresas privadas, ellos nos informan cuál es esa tarifa, pero evidentemente ellos pueden informar un techo y si cumplen ese techo. Pero demostrar si hay colusión o no, no se ha podido. Eso hoy día no se ha establecido, digamos, eso es materia de otros órganos del Estado. Básicamente han existido investigaciones por parte de la Fiscalía Nacional Económica y eso siempre ha estado ahí en materia de estudio y hasta ahora no ha existido en términos generales una condena relevante porque no se ha logrado acreditar. Ahora, si bien también hay que señalar que el CERNAC también aquí juega un rol fundamental porque los pasajeros son usuarios de un servicio, tienen derecho también a reclamar como todo consumidor de sus derechos. El teleférico entre Providencia y Huechuraba, ¿se puede cambiar la esquina de ahí de la llegada en Providencia para que la alcaldesa no reclame tanto? Bueno, la verdad es que nosotros lo hemos dicho, este es un proyecto que está siendo desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas y que obviamente como transporte nosotros impulsamos porque es transporte público, porque es integración, porque es conectividad. Yo lo he dicho, yo vivo en la comuna de Providencia y feliz que obviamente vengan vecinos de otros lugares, porque así se potencia también la misma economía, el comercio, etcétera. Por lo tanto, uno siempre tiene que estar abierto a estudiar la posibilidad de hacer las modificaciones que sean necesarias para hacerlo viable con el entorno y con la comuna. Esa es nuestra disposición, pero es un proyecto importante que el gobierno impulsa y que nosotros desde Transporte creemos que pone el sello que siempre hemos querido poner, que no solo es una integración física y territorial, sino también integración en oportunidades, que es clave. Ustedes me hablaban del subsidio en regiones. Nosotros hemos instado por la gratuidad de la educación y si a eso le sumamos el transporte gratuito escolar que estamos haciendo en regiones, vamos formando el círculo virtuoso que queremos tener en igualdad de oportunidades. Bueno, le agradecemos a la ministra del Transporte, Paola Tapia, por estos minutos que hemos estado compartiendo acá. Hay muchos temas y en cualquier momento volvemos a conversar, porque este es un tema dinámico. Aparte ya dijo que venía cuando quería, así que listo. Así es, para informar siempre estaremos disponibles. Muchas gracias a ustedes. Gracias, que le tengan buen día. Chao, chao.